Hola chicos, en este segundo video lo que vamos a ver son los métodos de separación cuando tenemos sistemas homogéneos. Ya cubrimos en el anterior video, mírenlo si no lo han visto, los métodos de separación cuando tenemos dispersiones gruesas. Vimos un ejemplo de método de separación cuando tenemos dispersiones finas. Y no vimos ningún método de separación, así que eso quedará, lo saltearemos para separar coloides. Lo que vamos a ver ahora son métodos de separación cuando tenemos soluciones, es decir, cuando tenemos sistemas homogéneos donde tenemos varios componentes mezclados en una única fase. A eso se le llama solución, justamente. Entonces, los métodos que vamos a ver ahora se llaman métodos de fraccionamiento. ¿Sí? Los agrupo acá con el número 2 porque con el número 1 habíamos agrupado los métodos de separación de fases. Ahora estamos en otro tipo de métodos, estos ya son un poco más complejos. Lo que van a permitir son separar las sustancias que están mezcladas en un sistema homogéneo, es decir, en una sola fase, formando una solución. ¿Sí? Ejemplos: cuando uno tiene una bebida alcohólica que tiene agua y alcohol etílico, etanol, mezclados en forma homogénea, no hay fases acá, hay una sola fase. Un jarabe donde uno tiene, por ejemplo, un azúcar disuelto a muy alta concentración en un líquido como podría ser agua. El agua mineral, ¿sí? Donde uno tiene muchas sales minerales disueltas formando una única fase con el agua. O incluso, por ejemplo, cuando uno tiene un sistema de una sola fase donde tiene muchos pigmentos mezclados, como podría ser esto, que es ni más ni menos que una muestra de clorofila. ¿Sí? La clorofila, lo que le da el color verde a las hojas y a las plantas. Bueno, acá tenemos una muestra donde tenemos todos esos pigmentos, ¿sí? Mezclados en solución acuosa. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con estos dos ejemplos que son soluciones donde uno tiene sólidos disueltos en algún líquido. En el caso del jarabe es algún azúcar disuelto en agua. En el caso del agua mineral es alguna sal, como podría ser cloruro de sodio, fosfato de sodio, sulfatos y demás disueltos en agua también. ¿Sí? Para eso se utiliza el método que se llama método de destilación. ¿Sí? Permite separar un sólido de un líquido. Lo que se hace es poner la mezcla, por ejemplo el agua salada, el agua con sales minerales adentro de un balón, se lo calienta con un mechero, de manera que esta mezcla empiece a hervir. El agua va a hervir a 100 grados, así que a 100 grados, cuando uno llega a 100 grados con el calor de la llama, esto empieza a largar vapor de agua. El vapor de agua sale por este tubito, ¿sí? Se encuentra acá con esto que se llama refrigerante. El refrigerante básicamente son dos tubos. Por el del medio pasa el vapor de agua, ¿sí? Por ahí pasa el del vapor del agua. Y por el que está alrededor de ese, el segundo tubo, pasa agua fría. Están separados por una pared de vidrio, así que no se mezcla el vapor de agua con el agua fría. Lo que ocurre es que como el agua esta que pasa por el tubo de alrededor, de afuera, está bien fría, el vapor va a ir perdiendo temperatura, se va a ir enfriando a medida que atraviesa este refrigerante, y en algún momento ese vapor, como se enfrió suficiente, va a volver a estar en estado líquido. Se van a formar gotitas de agua en el tubo interno. Esas gotitas de agua van a terminar cayendo por gravedad en el vaso colector. Entonces, de esa manera, haciendo hervir la mezcla de agua salada, vos el agua la hacés salir en forma de vapor, la enfriás, la transformás otra vez en agua líquida y cae por acá. Si vos calentás lo suficiente, tarde o temprano va a pasar esto. Se va a acabar todo el agua habrá salido en forma de vapor, se enfrió en el refrigerante y volvió a estar en forma de agua pura, como agua destilada en este vaso colector, y en el balón lo único que va a quedar es la sal, que como ya no hay agua para disolverla, la sal va a formar otra vez el sólido. Nos va a quedar sal en el balón y nos va a quedar el agua líquida, el agua destilada, el agua pura en el vaso colector. Eso es una destilación, ¿sí? Fíjense en el durante del procedimiento y lo que queda cuando uno termina, ¿sí? Entonces básicamente lo que uno está haciendo es separar el líquido por su menor punto de ebullición, haciéndolo salir, quedando el sólido en las paredes del balón, quedando la sal en las paredes del balón, ¿sí? Ahí tienen una representación de las moléculas de agua pasando al estado de vapor, viajando a través de el sistema y enfriándose en el refrigerante, ¿sí? Bien. Entonces, moraleja, este procedimiento implica calentar la solución, el componente más volátil, el agua, se evapora, ¿sí? El vapor después lo enfrías en el refrigerante y lo recuperas en forma de líquido y te queda el sólido en el balón, ¿sí?
¿sí? Acá tienen un video donde se va a ver el procedimiento y se va a ver específicamente cómo funciona el refrigerante. Fíjense, todo el sistema está bien cerrado, el vapor va saliendo por ahí. Cuando llega al refrigerante se enfría y cae en estado líquido. Ahí es como se calienta el vapor. Generalmente se usa lo que se llama una manta eléctrica, ¿sí? El vapor surge por ahí. Uno pone el termómetro para medir la temperatura, para así saber bien cuándo va a salir el agua. El agua va a salir a los 100 grados. Y así cae el agua en estado líquido en el vaso colector. El refrigerante es eso que está acomodando ahí la persona, ¿sí? Hay un tubo interno por donde va el vapor que se va enfriando. Y hay un tubo alrededor, que es por donde circula el agua fría, que hace que el vapor que circula en el tubo interno se enfríe, ¿sí? Ese es el refrigerante. Fíjense que ahora lo va a conectar, ¿sí? Va a conectar el tubo externo, el que tiene el agua fría, ¿sí? Por ahí entra el agua fría. Por ahí sale el agua fría. El agua fría no se contacta con el vapor, pero sí a través de una pared de vidrio que hace que se vaya enfriando el vapor. El agua va en contracorriente, ¿sí? Entra por el otro tubito, entra por acá, circula por el tubo de afuera y sale por ahí, ¿sí? El vapor va por el tubo interno y se va enfriando, se recolecta después, ¿sí? Una vez que ese vapor condensó, usando ese piquito ahí abajo, ¿sí? En el colector. En este caso usaron un matraz Erlenmeyer, que tiene esta formita de cono tan característica. Se podría haber usado un vaso de precipitados también, sin ningún problema, ¿sí? Bien. De esa manera uno puede separar la parte líquida y le queda la parte sólida en el balón, ¿sí? Logramos separar estos dos. Bien. ¿Cómo hacemos para separar ahora una solución en la que tenemos dos líquidos que se mezclan, como por ejemplo el agua y el alcohol? Cuando los líquidos no se mezclaban, podías usar una ampolla de decantación, era lo que les expliqué en el video anterior con el agua y el aceite. Ahora, si están mezclados, si están formando una única fase, como en el caso de una bebida alcohólica, ahí es imposible separarlos por decantación porque no ves dónde están cada uno y de hecho están todos mezclados, las moléculas de uno con las moléculas del otro. Lo que se hace entonces es lo que se llama una destilación fraccionada. Es igual a lo que vimos recién de destilación, con la diferencia de que en este caso se usa una columna de fraccionamiento que ahora van a ver en pantalla, que hace que el proceso sea mucho más efectivo y que logre separar dos líquidos que tengan el punto de ebullición muy cercano, ¿sí? La torre de destilación es esto que tenemos acá, ¿sí? Se llama torre de destilación o columna de fraccionamiento. Es un tubo de vidrio por donde va subiendo el vapor de lo que uno calienta, pero el vapor en esos piquitos internos que tiene la columna de fraccionamiento vuelve al estado líquido y después se vuelve a calentar y vuelve a evaporarse y vuelve al estado líquido y vuelve a evaporarse. En cada uno de esos piquitos ocurre un proceso de evaporación y condensación, evaporación y condensación. A medida que eso va pasando, ese vapor que se condensa y que se vuelve a vaporizar cada vez queda más puro en el componente que tenga el punto de ebullición más bajo. En el caso de agua y alcohol, como el alcohol hierve a menor temperatura que el agua, a medida que van pasando los piquitos, esas gotitas son cada vez más alcohol y cada vez tienen menos agua. Finalmente, lo que termina saliendo y es enfriado luego en el refrigerante va a ser en primer lugar el alcohol. En primer lugar, ese líquido que tenía el punto de ebullición más bajo, que hervía a menor temperatura. Recién cuando termina de salir todo el alcohol, empieza a salir el vapor de agua a través de la columna, ¿sí? La columna facilita eso, facilita la separación, ¿sí? Permite que el líquido que hierve a menor temperatura salga puro por la parte de arriba a través de luego del refrigerante. Acá vamos a ver el video donde se ve este procedimiento, ¿sí? Esta destilación fraccionada. Tenemos, supónganse, una mezcla de acetona y agua. La acetona hierve a 56 grados, el agua recién a 100. Así que si uno calienta, en primer momento va a irse evaporando con mayor proporción la acetona. La columna de fraccionamiento, con esos piquitos donde obtenés condensación y luego vaporización otra vez, va haciendo que el agua que escapara con la acetona caiga hacia el balón, ¿sí? El agua se enfría y vuelve al estado líquido más fácilmente que la acetona, así que el agua no logra escapar a estos piquitos. La acetona, como hierve a mucha menor temperatura, sí logra escapar, ¿sí? Sí logra atravesar la columna de fraccionamiento y alcanza el refrigerante donde vuelve a estar en estado líquido,
¿sí? Entonces, con la columna lo que vos te garantizás es que el líquido de mayor punto de ebullición, en este caso sería el agua con 100 grados, no logre salir. Sale únicamente el de menor temperatura de ebullición. Cuando ese se acaba, cuando la acetona logró salir completamente y solamente queda agua en el balón, ahí sí se va a alcanzar la temperatura de ebullición del agua y entonces el agua va a ser el que logre salir a través de la columna. Pero solamente cuando se haya acabado el primer componente. Entonces vos tenías mezclados los dos, hierve primero el componente que tenga la temperatura de ebullición más baja, ese va saliendo, arrastra agua, pero el agua cuando se encuentra con los piquitos vuelve al estado líquido y vuelve a caer, así que cuando llegas arriba no te quedó nada de agua arrastrada, solamente sale el componente con la temperatura de ebullición más baja. ¿Sí? Cuando ese se terminó, ahí sí la mezcla alcanza la temperatura del agua, los 100 grados, y ahora sí el agua puede salir en forma de vapor. Eso sería una destilación fraccionada. Vos separás los dos líquidos haciendo que salga primero el que tiene la temperatura de ebullición más baja y haciendo que salga en segundo lugar el que tiene la temperatura de ebullición más alta. En el caso de una bebida alcohólica, como el alcohol a 80 grados ya está en estado de vapor, vos sacás el alcohol a 80 y luego cuando se acabó todo el alcohol sale el agua a 100 grados. ¿Sí? Logramos separar los dos componentes de esta solución. Nos quedaría ver un método de fraccionamiento para separar, por ejemplo, los pigmentos en una mezcla como la que tenemos ahí en pantalla, un extracto de clorofila, que también hay muchos pigmentos distintos. ¿Cómo hacemos para separar en estos casos? Bueno, el método utilizado se llama cromatografía, es un método muy interesante, muy útil, muy poderoso. Lo que uno hace es aplicar la muestra en un papel. Ese papel tiene unos poros especiales que va haciendo que la muestra, a medida que va subiendo, va teniendo mucha interacción con esa superficie del papel. El solvente hace que esto vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo, y los pigmentos, dependiendo de qué tanto se pegotean con el papel, se van separando. Algunos se pegotean un montón y quedan en la parte de abajo, no suben junto con el solvente. Otros se pegotean menos y van subiendo y van subiendo. Y los que se pegotean menos de todos con el papel son los que son más arrastrados y terminan en la parte de más arriba. Entonces, ¿en qué se basa la cromatografía? En que las diferentes sustancias, como interactúan distinto con el papel, algunas entre comillas se pegotean más que otras, son arrastradas por el solvente a distintas alturas. Entonces a vos te queda en el papel de la cromatografía, te quedan los manchones con diferentes grupos de sustancias, que vos de esa manera los lograste separar. ¿Sí? Fíjense, acá tienen una imagen. Se puso unos pigmentos, por ejemplo, de un fibrón, ¿sí? Se los siembra abajo, el líquido empieza a subir por el papel y los va arrastrando. Los pigmentos que se pegan más fuerte al papel, por ejemplo el pigmento amarillo, llegan hasta esa altura. En cambio los que se pegotean menos, como el azul, ¿sí? Logran subir más, ¿sí? Son menos retenidos por el papel, logran subir junto con el líquido, con el solvente que los arrastra, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto sería una cromatografía justamente de clorofila. Uno puede llegar a separar los diferentes tipos de clorofila, incluso los carotenos que acompañan cuando uno, por ejemplo, procesa las hojas de una planta, ¿sí? Entonces, básicamente uno pone toda la mezcla en la parte de abajo del papel. Luego el papel lo pones en un frasquito con algún líquido, con algún solvente. Ese solvente empieza a subir por capilaridad a través del papel y va arrastrando los pigmentos que vos sembraste. Los que se pegotean muchos no los puede arrastrar mucho y quedan abajo. Los que se pegotean poco son los que logran subir más y entonces se arrastran más, ¿sí? En eso se basa la cromatografía. ¿Sí? Fíjense acá la imagen, esto está a altísima velocidad, el líquido sube, 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 va arrastrando diferente los pigmentos, así que los manchones se van separando y vos lográs separar entonces las diferentes sustancias que estaban presentes en la mezcla, ¿sí? Esto está a altísima velocidad, así es como arranca, con el sistema ahí todo sembrado en ese punto salmón. Y a medida que el líquido va subiendo, se van arrastrando. El celeste es el que se pegotea más al papel, así que queda más abajo. El naranja, es el que se pegotea menos, es el que más sube, ¿sí? Y así lograste tener los productos separados. De esta manera vos podés separar mezclas que interactúen de manera diferente con el papel de cromatografía. Un montón de cosas se pueden, ¿sí? Acá también esto está acelerado.
y se ve cómo se van separando los diferentes pigmentos también de una tinta, ¿sí? A esto se llama cromatografía. Hay diferentes formas de cromatografía. Esta es cromatografía en papel y es un método muy interesante. Por ejemplo, permite separar los distintos pigmentos cuando uno procesa una planta. Bien, de esta manera podemos separar lo de esta mezcla. Bien, vimos entonces estos tres métodos de fraccionamiento, es decir, métodos para separar sustancias que están mezcladas de forma homogénea, la destilación para separar un líquido de un sólido, la destilación fraccionada para separar dos líquidos que se mezclan entre sí, y la cromatografía, que permite separar sustancias que están por ahí disueltas en un mismo solvente, como podría ser agua o lo que sea, ¿sí? Algún solvente orgánico.